Hola, bienvenidas a Mujer 360. Este es un espacio que se ha convertido donde las historias reales de las mujeres inspiran a otras mujeres. Y hoy en este espacio tenemos a Andre. Andre viene a contarnos hoy una dura batalla que ha tenido que vivir desde su cuerpo y desde su alma. Pero no viene a hablarnos de la enfermedad solamente, viene a hablarnos de la valentía, de la fe, viene a hablarnos de una vida con propósito. Ya van a saber todo lo que ella tiene para contarnos. Andre, bienvenida. Muchas gracias, Claudia, gracias. Y pues a todas y a todos los que nos van a ver, también muchísimas gracias y espero que sea un espacio con propósito, como lo dijiste. Sí. Andre, cuéntanos un poco de ti, quién eres, qué haces. Bueno, yo soy Andrea Pastrán, yo soy licenciada en Psicología y Pedagogía. Me enfoco más en todo el tema de psicología educativa. Trabajo en una organización hace ya un tiempo donde trabajamos con familias en crisis, trabajo también con mujeres. Eso es lo que hago. Pues estoy en la iglesia desde muy niña, desde niña canto, amo cantar, amo enseñar y bueno, pensaba en esa pregunta, bueno, ¿quién eres? Y yo digo, yo soy una hija de Dios. Ay, qué lindo eso, me encanta, me toca el corazón. Bueno, Andre, cuéntanos, para entrar un poquito en materia, ¿cómo te enteraste de tu diagnóstico y cuál fue tu diagnóstico? Bueno, en noviembre del 2023, yo tengo las fechas así, pero clarísimas. El 30 de noviembre del 2023 entró a una cirugía. Me descubren un tumor en un ovario, en el ovario derecho, y era un tumor que creció rapidísimo y era tan grande como mi cara. Era más o menos de 20 centímetros, creció muy rápido. Entro a cirugía y me dicen, bueno, vamos a mirar, vamos a llevarlo en medio de la cirugía a ver si es bueno o malo. Igual ya me habían hecho resonancias y había una tendencia de que podía ser maligno, pero me dijeron, vamos a mirar. Me operan el 30 de noviembre y yo recuerdo que fue súper doloroso, o sea, yo recuerdo estar en la camilla de recuperación con mucho dolor. Yo veía pacientes dormir tranquilos y yo decía, no les duele, o sea, porque a mí me duele tanto. Entonces no me podía mover, yo no sabía qué me habían hecho en sí. Y en la noche recuerdo que llamo a una enfermera y le digo, ven, ¿qué me hicieron en sí? Porque no sabían si me iban a sacar todo, si solo el tumor. Bueno, era como una expectativa, yo no sabía. El caso es que ella me dice, no, te sacaron el tumor, era muy grande, pero oye, llegaste con apendicitis. Más. Entonces me dijeron, entonces te sacaron el apéndice también, porque llegaste con apendicitis. Y yo solo dije 2 por 1, o sea, yo salí en promociones en esa cirugía, me operan, ya empieza la recuperación. El 20 de diciembre del 2023 voy a los resultados de patología y me dicen, Andrea, salió maligno, tienes una histología celular de las más agresivas que hay. Necesitas quimioterapia ya. Entonces cuando te dicen eso, yo recuerdo que le tomé la mano a mi mami, o sea, como que nos miramos y respirar y intentar entender eso. Voy donde el oncólogo me dice, necesitas la quimioterapia más fuerte y más tóxica que hay. Y me dice, hemos tenido casos como el tuyo que no han salido. Y yo solo decía, no me diga eso, o sea, no es necesario que me dijera eso. Yo estaba muy delgada ahí, también le dije, voy a adelgazar más. Él en un tono un poco sarcástico me dice, sí, usted va a vomitar y va a tener de todo. Yo recuerdo que lo miré, yo le dije, no, no me va a pasar eso. El caso fue que, 20 de diciembre, quimioterapia ya, inició quimioterapia el 3 de enero. O sea, todo fue rapidísimo. Así, entonces el diagnóstico en sí fue un CA, un cáncer de ovario, con una histología celular muy agresiva. ¿Qué sentiste en ese momento cuando te dan eso? Además que pues el doctor, como nos cuentas, fue como diciendo no solamente, sino te va a pasar y te va a pasar y te va a pasar. ¿Qué sentiste o qué pensaste en ese momento? Yo sentí mucho miedo, mucho miedo.
Yo recuerdo que me fui todo el camino llorando, o sea, no me salían palabras ni para mis papás, ni siquiera para Dios, o sea, no me salían, yo no sabía ni qué decir, o sea, no sabía ni qué preguntarle a Dios, ni qué decir. Recuerdo que lloré todo el camino, sentí miedo, creo que ese fue el sentimiento más grande, y después del tiempo, o sea, los días, uno va sintiendo más emociones, rabia, un tema de injusticia, el preguntarse, bueno, ¿y por qué a mí así? ¿Por qué en un ovario? ¿Por qué tanto? ¿Por qué esto? Eran muchas preguntas, pero el sentimiento y lo que más sentí fue mucho miedo. Yo tuve miedo porque uno entra en un mundo desconocido, uno no sabe qué va a pasar con tu vida, si uno va a vivir o no. Yo recuerdo el 31 de diciembre, yo no se los dije a nadie, pero yo estaba ahí, pero yo miraba a toda mi familia y yo solo decía, ¿qué tal sea el último en el que yo esté? Entonces tuve mucho miedo, pero yo tenía esos pensamientos de miedo y de muerte y yo decía, no, tú estás conmigo, tú vas a estar conmigo y tú me has hablado de vida. Entonces era una pelea constante entre ese miedo, entre esos pensamientos exageradamente trágicos y que eran pues muy naturales porque estaba ahí el diagnóstico, pero también era la pelea pero tú estás conmigo y tú me has hablado vida. Entonces siempre viví eso, esas dos emociones. Claro, súper fuertes. ¿Cómo cambió tu vida en ese momento? ¿Por qué cambió? O sea, hay un antes y un después, ¿sí? No, pues cambió en todas las áreas. Yo vivía sola aquí en Bogotá, mis papás vivían fuera de Bogotá. Entonces el primer cambio es que ya no vivía sola. Claro. Mis papás, y es el amor y es el renunciar también a cosas de ellos. Ellos dejaron todo, se vinieron acá, empezar a buscar, pues yo vivía en un apartamento muy pequeño, y fue empezar a buscar un apartamento para nosotros. Pues queríamos vivir como en un lugar donde quedara más o menos cerca al tratamiento, cerca a personas que podían ser una red de apoyo, que yo fui muy intencional en eso, o sea, como vamos a buscar un lugar donde estemos rodeados. Encontramos el lugar y el primer cambio fue que ahora vivía con mis papás, pero gracias a Dios, o sea, creo que ellos han sido, mejor dicho. Y mi cambio físico, entonces estar muy delgada, era la primera vez que oraba, no me quiero adelgazar más, por favor, no más. El cambio, ya no trabajaba, pues ya no podía trabajar más, porque a mí me hacían quimio y mi proceso, o sea, mis incapacidades eran un mes, entonces yo no podía trabajar. El salir a la calle normal, el recibir gente, el llevar una vida normal te cambia en la forma en que comes, en la forma en que ves la vida, porque yo empecé a entender que yo empecé a vivir un día a la vez, porque no sabía qué iba a pasar. Y bueno, creo que eso está ahorita, más adelante lo voy a decir, y profundizo, yo era súper el plan A, el plan B, el plan C, esta es mi vida, yo quiero esto, y aquí es cuando se quita todo y tú solo vives un día a la vez. Entonces aprendí a vivir un día a la vez, y me cambió eso, o sea, creo que cambió en todas las áreas, todas, física, emocional, cómo ves la vida, laboral, en tu independencia, o sea, en todo me cambió la vida, en todo. Claro. Qué difícil porque los cambios cuestan. Los cambios cuestan y uno dice, es que me voy a ir a otro país, entonces va a ser rico, pero el cambio va a ser difícil, entonces al principio me va a costar. Pero esto era un cambio de todo, como tú dices, de todo, o sea, físico, emocional, todo, laboral, todo. Entonces es de mucha valentía enfrentar a vivir esos cambios, además un cambio que uno dice, bueno, ¿y hasta cuándo? ¿Cierto? En ese momento no había un hasta cuándo. Sí, uno no sabe nada. 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 Hablando un poco ya del proceso que inicias, entonces hacen la primera cirugía, se dan cuenta que es cáncer, ¿qué proceso sigue? ¿Las quimios y qué más has tenido que vivir? Bueno, me hacen las quimios, mis quimios duraban 8 horas, entonces yo llegaba aquí cerquita, al centro oncológico acá cerquita, y
yo llegaba siempre temblando, o sea, yo pasaba los papeles así, porque yo no sabía en una quimio, a mí me ponían un punto rojo. Y una vez se me ocurrió preguntar, porque yo veía a otras gente no le ponen punto rojo, porque a mí sí. Le digo a una enfermera, oye, ¿por qué a mí me ponen esto? Y me dicen, son los pacientes que son más propensos a que pase algo. Y yo, ay, ¿por qué pregunté? No. Entonces, claro, duraba 8 horas, me hicieron cada 21 días. Tuve un ciclo de 6 quimios. Entonces eran las quimios, en cada quimio tú tienes algo distinto, te da algo distinto. En la primer quimio se me quemó la piel toda y esa fue muy fuerte porque pues, esa quimio, la primera fue de las más fuertes que tuve porque se me quemó toda la piel, toda, y me generó una alergia. Entonces estaba quemada, pero yo me hacía así y un brote. Claro. Entonces era acá. La sábila, eso fue, o sea, mi mamá cuando me iba a rascar, como no me podía rascar porque se me alborotaba la alergia y aparte la quemadura no me dejaba recostarme o ponerme ropa como normal, mi mami era, yo decía, mami me rasca, no, la sábila fue lo mejor, pero tuve una reacción alérgica, llego a urgencias porque me tocó venirme a urgencias. Y las enfermeras se miran y me hacen, y la primera. Ay, no. O sea, yo dije, ahí sí recuerdo que ese momento, yo recuerdo que me dejaron en observación y llegó mi hermano y yo lo miré y le dije, no, yo no voy a aguantar. Le dije, no voy a aguantar. Y él solo me dijo, no diga eso, la última palabra la tiene Dios. Pero yo así, la lágrima, le dije, pero si en la primera estoy toda quemada, no es normal que pase, yo no voy a aguantar 6 quimios. Pero sí las aguanté, gracias a Dios. Fueron 6 quimioterapias, perdía el cabello, el apetito, aunque solo me duraba una semana, yo después comía súper bien, gracias a Dios. Salí a caminar. Empezamos a vivir en un lugar donde había mucho verde y para mí es muy importante la naturaleza, es chévere, y caminar para mí fue algo que hice cuando me sentía muy bien. Pero entonces el tratamiento fueron esos, 6 quimioterapias, exámenes, porque me chuzaban a cada rato, ya las venas al final no tenía, porque las venas se queman, y yo no sabía que... O sea, perdónenme la ignorancia, pero yo no sabía que eso no volvían a recuperarse. O sea, se queman y... Entonces al final, ya en las últimas quimios, yo andaba chuzada porque no me agarraba. ¿Dónde? No me agarraba, hasta una vez pensaron en el pie, yo dije, ay no, eso duele mucho. Pero ese fue el tratamiento. Quimios y obviamente los chequeos que me hacían cada 20 días sacadas de sangre, ecografías, todo eso. Pero pues ese fue como el tratamiento, no tuve más. Bueno, una vez también por las quimios, yo me acuerdo que hice algo aquí con un granito que me salió, pues como uno no tiene defensas, se me hizo una bola así gigante, yo en la noche me empecé a sentir hinchada, el otro día yo ya con la cara como así y le dije a mi mami, esto está raro, entonces adivinen que la sábila a ver si se hacía algo. Y nada, ya el otro día estaba súper inflamada, la amígdala inflamada, urgencias. Entonces me dijeron, no, se te está haciendo una celulitis. Y me dijeron, Andrea, tú no tienes defensas. O sea, a ti cualquier cosa. Entonces esa fue un montón de antibióticos súper fuertes. Y ahí me empezó a molestar la parte gástrica. Pues aparte del tratamiento tan fuerte, pues estos antibióticos, pero digamos que fueron cosas que pasaron en medio de las quimios, pero a pesar del tratamiento tan fuerte, no me pasó nada más. Yo nunca vomité, o sea, solo vomité en la última, cuando me habían dicho muy sarcásticamente, usted va a bajar de peso porque se le va a pasar vomitando. Me dieron una talegada de medicamentos para eso y nunca tuve las reacciones normales que personas tienen con este tipo de tratamiento. Y ese es un milagro. Sí. Es parte de todos los milagros que has vivido con tu enfermedad, ¿cierto? Todos. Sí. El primer milagro es que un tumor tan grande estuviera encapsulado. No me tocó ningún órgano. Eso ya. El segundo milagro,
no me hicieron una cirugía completa como con todo, o sea, hacerme una esterectomía. Eso para mí también fue un milagro. Que las quimios, a pesar de ser tan fuertes, no me generaron todo lo que, lo que puede generarle a alguien. Tuve algunas, sí, cosas difíciles, pero no en una dimensión como me la decían. Y todo eso ha sido parte del milagro. Gracias a Dios por eso. Sí. Dentro de todos los momentos duros que tuviste que vivir, ¿recuerdas uno, digamos, que fue muy duro para ti? ¿Y cómo lo pudiste sobrellevar? ¿Cómo pudiste salir adelante con eso? Bueno, creo que los momentos más duros fueron al inicio, al recibir la noticia, porque tú piensas de todo. O sea, yo pensé, le dije a Dios, me voy a morir tan joven, sin haber alcanzado como tantos sueños que te conté. Eso es duro. Los duelos, el duelo a una posible maternidad, creo que fue lo más doloroso de todo el proceso. Creo que eso fue, porque toda la vida he soñado con una familia, con ser mamá, y al llegar a algo así, como que te quitan un sueño que para ti ha estado desde niña. Eso es muy, muy doloroso. Creo que ha sido de las cosas más dolorosas, aún más que mi físico. Obviamente cuando me calviaron fue difícil, pero no fue tan difícil como pensar en ese duelo, en esos duelos. Creo que fue eso. Igual aprendí una frase durante todo el proceso que me sostuvo mucho de cómo sobresalir frente a eso tan doloroso, y fue no añadirle sufrimiento al dolor. Ay, qué lindo. Entonces está el dolor. Tengo un dolor emocional increíble, tengo un dolor físico, por supuesto, por todo el proceso, pero yo decía, no le puedo añadir sufrimiento a esto. Entonces aprendí eso, aprendí cómo no le añado. Entonces era mucho cuidar mis pensamientos. O sea, si yo todo el tiempo me estaba comparando, que me pasó, Claro. o sea, que dije, porque la gente lleva una vida normal y yo estoy aquí intentando vivir. Porque la gente, preciso, estaban en unos veranos, me acuerdo recién, se me quemó la piel y yo miraba por la ventana gente comiendo helado, familia, sol, y yo no podía salir. Pero yo decía, si yo me empiezo a comparar y a comparar, pues eso va a añadir sufrimiento a mi dolor. Entonces dije, como no le añado sufrimiento al dolor, pues viendo lo bueno que sí está pasando, pude comer. Hoy me entró comida y me comí esta crema de verduras porque mi mami fue la mejor enfermera en todo. Entonces yo decía, pude comer, hoy pude caminar, hoy que salía protegida y todo, Sí. pude caminar. Bajaron los marcadores, o sea, empezar a ver bien. Hoy me siento bien. Entregar, frente a lo que hablamos de la maternidad, fue como entregar y decir, pues tú eres el dueño de mi vida, de mis sueños. Muy doloroso, pero eso, como cuidar lo que pensaba para no añadirle sufrimiento al dolor, el levantar la mano, el querer estar acompañada. Eso no le añadía sufrimiento al dolor, y creo que parte de lo que me sostuvo en medio de un proceso tan difícil fue pensar todo el tiempo en eso. No le quiero añadir sufrimiento a este dolor, porque ya es suficiente. Qué linda frase. Va a guardarla de verdad en mi mente, en mi corazón, en mi celular, en todas partes, que no se me olvide. Qué linda. Sí, qué linda frase. me sostuvo mucho, Claro. mucho de pensar eso. ¿Hubo un momento donde pensaste en rendirte? Hablábamos ahorita antes de empezar a grabar que los pensamientos, las emociones que uno maneja son clave en la recuperación, ¿cierto? Pero pues hay momentos y hay días, me imagino, donde uno dice vamos con toda, pero hay días donde uno dice no, esto no hay cómo por dónde ir con toda. Sí. ¿Hubo un momento donde tú dijiste no más? Sí, yo creo que muchos. Ok. Tuve muchos. Sobre todo cuando tú tenías una expectativa de algo y no pasaba. Okay. Entonces, no, necesitamos resonancia para revisar. Uy, vimos 2 puntos ahí sospechosos. Eso a mí me bajoneaba terriblemente. No, marcadores bajaron, no, en este subieron. Ahí yo decía, no quiero más.
no quiero más. O sea, de rendirme de esa manera, o sea, de esa desilusión, de expectativa, ahí está esto, no quiero más. Llorar, mis papás, pues los que más me vieron llorando, a veces en la habitación, a veces de la nada que me veían por ahí llorando y era como, yo solo decía, estoy agotada, uno se agota de tanto tema médico. Claro. Que gracias a Dios yo no tomaba medicinas porque procuraba no, sino como muy natural en cosas que me daban, pero venir al médico, esto todavía eso me agota, pero en rendirme era en esos momentos de que tenías una expectativa y algo no salía como tú estabas esperando, y ahí yo decía, no quiero más, estoy muy agotada. Pero mira que curiosamente, o sea, de rendirme, decir, no, ya, o sea, mira que gracias a Dios no me pasó. Era como en esos momentos, en esos momentos que lloraba, que agotada, que sentía enojo, porque también en muchos momentos me enojé de por qué esto a mí, pero de rendirme, creo que nunca me pasó. Qué bueno, qué bueno, porque eso hace una diferencia gigante en el proceso y ayuda un montón al proceso de recuperación. Sí. Ya nos hablabas un poquito de tus papás, de todo lo valioso que ellos han hecho en este acompañamiento, pero digamos que otras personas han jugado un papel importante, amigos, otros familiares, en este acompañamiento. Uy, sí, no, o sea, mira que en medio del proceso de dolor, es como cuando en medio, uno es paradójico, pero uno diría en el dolor hay belleza. Sí, en el dolor hay belleza, cuando uno la puede ver. Y parte de la belleza fue como Dios empezó a sanar. Siempre he tenido claro que Él no envió esto, ni vas a sufrir, y no, eso para mí es súper claro, sino que soy un ser humano vulnerable, con células, se me chiflaron, como digo yo, expuesta a cosas, y soy un ser humano expuesto a eso porque estamos en la tierra. Pero también es ver cómo en medio del dolor y en medio de procesos tan difíciles es cuando uno entiende esa palabra de Dios es tan bueno que lo usa para bien. Y ese para bien, en ese dolor que trae belleza, yo siempre luché mucho con la soledad desde niña. Fue como si yo me hubiera puesto un sello de soledad. O sea, yo rodeada de gente y eso, pero sintiéndome sola. Muchas veces, estando en iglesia, pero sintiéndome sola, siendo súper sensible, muy sensible a muchas cosas, y siendo súper autosuficiente. O sea, la Andrea anterior era totalmente autosuficiente. Llega un momento en donde estás tan vulnerable que tú necesitas del otro, a levantar la mano, a hablar, a decir necesito estar rodeada. Y creo que este fue un momento donde la soledad, ese sello que yo me había hecho de soledad, fue sano. Y hasta el punto de hoy, yo no he vuelto a sentir esa sensación de soledad con la que yo crecí. O sea, es impresionante. Entonces, cuando tú me hablas de personas, de amigos, creo que fue lo mejor. Tuve personas increíbles alrededor, con detalles muy valiosos. Las visitas, imagínate que yo antes como de flores, ay no, eso no, ahora amo las flores, que me regalen flores, es como deleitarme en eso, y muchas amistades fueron así, flores, palabras, lo que te decía de te voy a hacer pública, lloré, cuando ella me paga este curso de cejas, pues porque se me caen las cejas. Eran detalles tan pequeños, acompañarme a cortar el cabello. También te voy a hacer pública, Nati Ramírez, ella me acompañó a cortarme en la primera vez mi cabello. Y más amistades, tuve una amiga que me acompañó a todas las quimioterapias en la tarde. Una mujer, trabaja en universidad, es mamá, o sea que uno dice... Está llena de cosas. O sea, está llena de cosas porque lo hace, porque lo hace. Y eso es amor. Mis papás que la dieron toda, mis hermanos también en la medida que ellos lo podían hacer, la iglesia, empecé a ver la iglesia, pero mira que no es la iglesia donde yo me congrego, no, la iglesia, es lo que realmente es iglesia. En mi trabajo,
me decían, Andrea, están orando por ti desde Canadá, están orando por ti desde Houston, están orando porque es una organización que tiene muchos convenios. Y ellos me decían, están orando por ti en todo lado. Y eso es la iglesia. Sí. También obviamente ver el lugar donde yo me congrego, las personas orando. Obviamente esto requiere muchos gastos económicos porque no podía irme normal en un bus, sino que tenía que irme en Uber, pagar un médico funcional que me ayudó mucho para fortalecer las defensas. Y me llegaban recursos, porque no los teníamos, de mira esto, Vivi, una amiga súper especial también, súper generosa, llamadas, mensajes, te podemos visitar, y la oración, o sea, ver una iglesia que ora por ti, eso es amor, o sea, yo lo sentí como un abrazo de amor, y aprendí, creo que a levantar la mano y a decir, de verdad yo necesito mucho de los otros, cuando era tan autosuficiente. Qué cambio de mentalidad, de vida, de todo, ¿cierto? Uy, sí. De todo. Sí. Y uno a veces cree, digamos que yo he visto personas súper autosuficientes, súper con un esquema de las cosas, y yo digo, eso nunca va a cambiar, van a ser así toda la vida. No. Mira cómo el Señor, de diferentes situaciones, en tu caso pues fue la enfermedad tuya propia, pero en otras personas son de familiares, sí, o la economía, o son otras circunstancias donde el Señor los lleva a ver como, bueno, hay que ser flexible también. Sí. Ahora, no es que Dios lo haga a propósito, como tú decías, no es que Dios dijo, vamos a enseñarle a Andrea, y entonces, no, pues son cosas que pasan y que a uno le ayudan en la vida también, y que Dios todo lo usa para bien. Yo la otra le decía a alguien, uno tiene que tener cuidado cuando le dice a alguien que ha pasado por un duelo de salud o la pérdida de alguien, decirle, Dios todo lo usa para bien. Eso es lo peor. Eso es lo peor, hay que tener mucho cuidado con eso, porque el dolor que está viviendo esa persona no puede entender que Dios está usando eso para bien. No, al principio yo no entendía eso, y me daba un enojo que me dijeran unas cosas, eso, no, pero todo es para bien, o sea, yo ahí no quería saber eso. Mira, pero es que Dios tiene la eternidad, a mí no me hable ahorita de eternidad porque yo no lo voy a entender. Yo amo a Dios, creo en la eternidad, pero en este momento no me hablen de eso. Entonces, siendo con buenas intenciones, pero hay momentos que no. Yo entendí ese para bien en el proceso. ¿Y lo entendiste tú? Y lo entendí yo. Sí. No, si porque te lo hayas dicho 1000 veces. Sí, no. Lo tuve que entender en el proceso. Entonces, para los que estamos cerca, acompañando a una persona en cualquier dificultad en su vida, hay que tener mucho cuidado, porque uno lo dice como buena intención, pero causa a veces más daño de lo que uno quisiera hacer. No, a veces solo yo quería ser escuchada, distraída. Yo quería ser distraída, o sea, no sé, una amiga me empezó a mandar series, me dio un montón de series, porque ella me decía, distráete. Claro. Yo a veces quería eso. Me invitaban cuando ya empecé a salir un poco, cuando ya podía salir protegida y esto, pero que a mí me invitaran a salir, vamos a caminar, vamos al jardín botánico, vamos a esto. Eso es una ayuda también, o sea, no necesitas decir palabras, solo estar, solo acompañar y decir, vamos con todo. La amiga que me acompañaba a las quimios, yo con ella hablaba de todo, nos reíamos de lo que me pasaba, yo le decía que yo me imaginaba una quimio entrando por acá horrible, pero también me imaginaba así como la sangre de Jesús entrando por mi cuerpo, o sea, y hablábamos de cosas así distintas a veces de eso, pero yo nunca hablábamos aún de lo que estaba pasando, y creo que a veces es eso, las compañías a veces son así, eres amigo, distraes, hablas, abrazas, consuelas, si quieres llorar, porque en momentos yo lloraba mucho, nunca lloré en las quimios, pensándolo bien, yo lloraba era después, cuando me sentía a veces mal, pero era ser escuchada, abrazada, que te trajeran flores, mira, pensé, sé que no puedes comer esto, me acuerdo, pero te preparé un postre light, natural, y me lo llevaron. O sea, detalles de tanta presencia que eso a veces llena más. Qué lindo eso, porque a veces uno no sabe cómo acompañar. Sí, a mí me cuesta mucho, digo, pero ¿y qué digo? Pero muchas veces no hay que decir, hay que estar. Hay que estar. Y eso me realmente parece es lindo que nos lo digas para los que estamos escuchando, también sepamos cómo estar para acompañar a la persona. Y eso también me enseñó a mí, porque yo me hacía esto, yo decía, supongamos que una amiga está viviendo esto,
yo cómo hubiera sido. Sí. De hablar, porque como te decía, la estructura mía, entonces hay que ser así, y de pronto uno puede ser así, ¿no? Tienes que hacer esto, mira, para sentirte bien, o sea, como una fórmula, como si uno la tuviera, y no, y no, a veces no, a veces es estar, escuchar, conocer a la persona que le gusta, y estar, y yo pensaba mucho hacia mí, yo cómo sería si una persona que yo quiera mucho está en ese lugar, o sea, de amistad, ¿cómo sería yo? Porque eso me enseñó, muy probablemente yo sería egoísta, hubiera sido egoísta, estoy ocupada, bueno, lo que necesites, o así la estructura, y creo que eso también me enseñó a mí desde el otro lado, o sea, a verme cómo sería yo. Claro, qué importante también eso. Sí, Porque si uno se pone en el lugar de juzgar todo. No me gusta que me digan eso, no me gusta que me hablen así, no me gusta que me miren así, no me gusta. Bueno, pero entonces si yo estuviera al otro lado, eso también es un ejercicio que ayuda muchísimo. Sí, Sí, y lo pensé muchas veces. Chévere, qué lindo. Sí. André, no sé cómo es el proceso, pero hay un día que te dicen, estás libre de cáncer. Sí. ¿Cómo fue ese día? Ay, no, ese día fue también, yo soy de fechas, es el 4 de junio del 2024, un martes, el día anterior era festivo. Yo recuerdo que yo así, toda ansiosa, porque cada examen para mí, yo vivo un tema de ansiedad horrible antes, todavía, y yo estaba así, recuerdo que era festivo, y yo como hablé con alguien que me acompañó mucho en el proceso, y esta persona me decía como, escribe, me dijo, escribe lo que quieras escribirle a Dios, si hay un sí o un no, es muy difícil. Y yo realmente no escribí, porque me parece muy difícil escribirle si sí o no, pero sí le pregunté. Y le dije, Dios, si es un sí, gracias Señor, y tú vas a estar. Si es un no, tú vas a estar y solo te pido que me ayudes. Sea un sí o un no, yo te pido que tú estés en los dos y me ayudes. Recuerdo no sé qué, recuerdo que casualmente puse en YouTube y salió una canción, yo por ahí la pongo, que para mí fue muy significativa, y es el Dios de oportunidades. Y habla de un Dios de oportunidades, un Dios de una nueva historia. Y ese lunes festivo la canté y dije, tú eres un Dios de oportunidades. Vamos el martes, yo voy con mi mami, o salimos, bueno, oramos antes de salir, como Dios, lo que quieras hacer. Pero yo le dije a mis papás, vamos a estar listos para un sí o un no. Pero pues obviamente yo llegué temblando, las manos me sudan, todavía me pasa eso, me sudan las manos, tiemblo. Llegamos, revisan todo y el doctor, la frase del doctor fue, Andrea, estás libre de enfermedad. Me revisaron, eso me tocaban de todos los exámenes y me decían, estás libre de enfermedad, estás sana. Yo recuerdo que yo salí de esa clínica llorando con mi mamá, pero lloramos así, o sea, era como, yo creo que la gente pensaba, ay, pobrecitas, pero no, era un llanto de emoción, de alegría, de esto funcionó. Y yo recuerdo que le dije, gracias Dios, y yo solo le dije, si yo estoy viva es porque tú quisiste que yo estuviera viva, y si yo estoy viva es para que te conozcan a ti, y yo no me voy a callar, porque yo solo quiero, y realmente mi razón de vivir ahorita es que te conozcan a ti, y por esa razón yo estoy viva. Y fue el 4 de junio, aunque en octubre me vuelven a operar, porque es esos bajonazos, ¿no? Estoy sana. En septiembre empiezo a sentir un dolor lumbar fuerte, no sé qué. En octubre me hacen chequeos y me dicen, no, hay unos quistes, no sé qué, vamos a operarlo. Ahí yo sentí otra vez, eso me dolió muchísimo, un desgarre, y yo, pero ¿cómo así? Y ahí fue otro duelo también frente a la maternidad, otra vez como me van a sacar todo, no. Pero fue entregar, gracias a Dios, todo salió bien, salió benigno lo que habían sacado, eran como unos quistes simples, y Dios protegiéndome. Entonces en octubre fue el susto, pero Dios ya había dicho que yo estaba sana. Y bueno, este 4 de junio también es inolvidable, claro. Es acá. Claro. Bueno, ya nos has contado algo de cómo tu vida ha cambiado, pero ya también con todo el proceso de la enfermedad, del procedimiento que te hicieron, te dan el diagnóstico, ya estás libre de cáncer. ¿Cómo ves ahora tu vida? ¿Cuánto ha cambiado?
No, yo digo que yo soy otra persona, o sea, de verdad, Andrea Pastrán del 2023 y de 2023 hacia atrás es otra persona, o sea, es de verdad otra persona. Cambió mi forma aún con Dios. Siempre he amado a Dios, de verdad, desde niña había una convicción en mi corazón y un amor hacia Dios, hacia querer estar cerca de Él, hacia su palabra. Siempre ha estado, pero uno crece quizás y crece en iglesia, pero a veces uno crece con muchos como rudimentos y yo súper miedosa a todo, o sea, muy miedosa, muy insegura, con un tema de soledad muy marcado, con un tema de autosuficiencia y de perfección y autoexigencia muy marcada, inconscientemente. Y eso ese temor, esa autosuficiencia, esa soledad, o sea, eso me hacía daño y no me dejaba vivir con libertad y disfrutar la vida. A pesar de que iglesia cristiana y tan juiciosa, Sí. pero mira todo, como digo yo, unos lastres en mi vida que no me dejaban vivir con el propósito real, porque vivía con propósito, bien, quizá, pero no con el propósito y la libertad real de Dios en mí. Entonces llega esto, un día le oro a Dios y le dije, dame otra oportunidad de vida porque yo quiero aprender a disfrutarla, pero a disfrutarla de verdad. Y el disfrutar no es, ay, me voy a enloquecer, porque eso en fin no es disfrute, eso tampoco es libertad, sino la libertad está desde adentro. Cuando tú tienes tan claro quién eres en Dios, tú puedes vivir con libertad porque no hay inseguridad, porque no hay miedo, porque no hay amargura, porque no hay autosuficiencia, porque no hay un tema de aprobación con la que uno puede crecer, no hay un tema de soledad. Y creo que Dios empezó, aún en medio de este proceso, a cambiarme en eso. Obvio, tengo todavía un montón, yo lucho con el miedo todavía, muchísimo. Pero sí a eso, aprender a disfrutar la vida con libertad, pero reconociendo quién eres en Dios. Qué lindo. Y creo que aprendí eso, entonces, a vivir un día a la vez, ya no el plan A, B, C y tiene que ser todo perfecto y así estructurado, no, pues tengo que aprender un día a la vez, a vivir un día a la vez. Y ese día a la vez, esta semana escuché algo, ese día a la vez es cuando uno se levanta y dice, ¿hoy para qué? ¿Hoy para qué estoy viva? ¿Hoy para qué? Pueden llegar noticias que a veces, como, ay, está esa sospecha, a mí me hacen examen y escaneo todo el tiempo y eso me asusta mucho y estoy como en ese proceso, pero también es levantarme ese día a la vez, ¿hoy para qué? Hoy es para esto, por ejemplo. Hoy recibí un tema médico, más exámenes, ok, pero hay más allá. Y creo que aprendí eso, aprender a vivir un día a la vez, aprender a darle valor a lo que vale realmente, aprender a cuidarme un montón, porque yo pareciera que comiera sano antes, pero no, yo era súper desordenada con las comidas, como vivía sola pues yo hacía cualquier cosa. Sí. Y aprender a cuidarme, a ser más consciente de mi cuerpo, aprender a levantar la mano, a expresar, porque yo todo me lo comía en cuanto a mis emociones. O sea, yo ayudaba a todo el mundo, pero para yo hablar, no, yo todo me lo comía, ¿no? Y aún he aprendido eso, cómo lo expreso más, cómo puedo comunicarme mejor, porque yo tenía un tema de comunicación pues no bueno, porque todo era hacia adentro. Entonces aprendí y vi todo distinto, a Dios también diferente, pues más cercano en eso, ¿no? Aún a pensar en ese miedo a enfrentarte a la muerte de frente y mirarla de frente, eso es diferente. Claro. Y aprendes a vivir por eso un día a la vez, Claro. porque ves la vida distinta. Mira que a mí me toca mucho todo lo que nos has contado, pero como mujer, el tema de hablar, de levantar la mano, de no comerme todo, de no creerme superpoderosa,
porque creo que malentendido, muchas hemos malentendido el tema del empoderamiento femenino. Lo hemos malentendido y creemos que es la que puede con todo, la que no se cansa nunca, la que no necesita ayuda de nadie, y todo eso nos está haciendo mucho daño físico, emocional, o sea, son muchas cosas, relacional, son muchas cosas que nos afectan y qué importante para mí es eso, ese llamado de atención a qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, estás hablando, estás pidiendo ayuda, porque hemos malentendido definitivamente el tema. Además, la comunicación, yo creo que la gran mayoría de mujeres, bueno, de personas, pero las mujeres nos comunicamos muy mal. Entonces eso nos genera conflictos en el matrimonio, con los hijos, con los amigos, en el trabajo, porque a mí me ha pasado que en mi cabeza la idea está clara, pero cuando yo la expreso digo, pero ¿por qué no me entiendes? Si para mí es tan claro. Pero he ido descubriendo que, claro, fallo un montón en la comunicación. Entonces, qué importante también poder decir eso de forma clara, lo que sentimos, lo que pensamos, poder expresarlo y asegurarnos que el otro está entendiendo lo que queremos decir. Eso ayuda a vivir más tranquilo, además, ¿cierto? Sí, y es de aprendizaje, o sea, yo digo esto, pero yo estoy en constante, yo creo porque que también me equivoco todo el tiempo, a veces hablo mal, a veces no hablo, y digo, no, yo no tengo que volver a caer en esa comunicación en la que yo estaba acostumbrada. Pero sí es importante, yo siempre digo ahorita, levantar la mano, o sea, levanten la mano, rodearse. A veces uno quiere hacer todo solo y eso es tan dañino, pero tan dañino. Y es bueno rodearse, hablar, escribirlo también es una forma de expresarlo. Y obviamente bien rodeado y obviamente pues con Dios, pues que Él conoce hasta lo profundo del corazón. Y ahorita estás pensando, pues es que somos seres integrales, ¿no? Somos cuerpo, alma y espíritu. Y en esa integralidad es Dios también como trabajando, pero nosotros también trabajando en esas tres áreas, en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Yo estoy acompañada desde psicología por todo este proceso. O sea, yo nunca me imaginé desde el otro lado, pero lo estuve y fue muy saludable para mí. Y esta persona me decía que nosotros somos eso, el físico, la parte física, lo emocional y lo espiritual. Y me decía, cuando decías como una torta de un fraccionario dividido en tres, espíritu, emoción y físico. Y decía, en tu caso, en ese momento, tu físico y tu emoción están destruidas, o sea, están en lo más doloroso. Y sí, me decía, pero ahí es cuando, es como una tortilla, entonces cuando tú puedes desde eso espiritual crecer para suplir como esa parte física y emocional en que están tan dolidos. Me decía, pero si tú te enfocas en lo físico, eso va a crecer, y tu parte espiritual y emocional se va a achicar. Y toma mucho control lo físico, y no va a ser saludable tampoco. Pero si tu parte emocional es la que está ahí y crece, pues lo espiritual y lo físico se achica. Entonces me decía, somos integrales. Me decía, pero lo que mantiene al ser humano cuando no está ni lo físico ni lo emocional, como en mi caso, que no estaba totalmente arrugado, como digo yo, pues es lo espiritual lo que te sostiene, porque somos eso, integrales. Pero pensando en eso y en esa integralidad, es también, y esta semana lo pensé, hay un versículo, pues si me permiten acá decirlo, que habla como que el Dios de paz, lo voy a parafrasear, está en 1 Tesalonicenses 5:23 y dice como el Dios de paz, está como que purifica en todos los aspectos del ser, alma, cuerpo y espíritu hasta la venida de Jesús, así parafraseándolo. Y pensaba mucho en también el interés siempre de Dios en esas tres áreas. Y que debemos ser conscientes de cuidar esas tres áreas. Yo debo cuidar mi físico, yo debo cuidar mi alma, pero también debo cuidar mi espíritu. Y eso también lo he ido aprendiendo y he sido más consciente. O sea, en mi cuerpo yo ahora hago ejercicio súper juiciosa. Más allá de uno estar súper fit y lindo, lo hago más con una intención de cuidar mi cuerpo. En mi alma, que permito, que no, el hablarlo, eso también, y en lo espiritual, pues es que somos seres espirituales y necesitamos de una relación con Dios.
Entonces eso lo he venido aprendiendo. Qué lindo, gracias, André. André, para ir terminando, si en ese momento una chica, bueno, una mujer, no necesariamente porque sea joven es más duro o menos duro enfrentar un diagnóstico, no, una mujer está enfrentando un diagnóstico de cáncer, ¿qué le dirías? Bueno, ahorita te diría como estás como en una nube, uno ve todo como en un panorama a veces muy oscuro cuando recibe un diagnóstico así. Es lo primero que uno ve, mucha oscuridad. Pero lo que te invito es, levanta la mano, no hagas este proceso sola porque es más difícil, va a ser más difícil si tú lo haces sola. Habrán momentos en donde uno dice, hoy quiero llorar y estar sola, habrán, pero que no sea todo. Levanta la mano, rodéate bien, piensa bien y en esas 3 áreas. Si te dejas consumir por lo físico y lo que estás viviendo, te vas a consumir en lo físico. Si te vas y te enfocas solo en lo emocional, te va a consumir lo emocional. Pero si tú vas a esa fuente, la única fuente de vida es Dios, y te desahogas con Él y lo miras a Él y te rodeas de personas que también te ayuden a esa parte espiritual, va a ser mucho más fácil ver esta realidad. Eso te lo digo desde lo que yo viví, pero obviamente todas las áreas son importantes. Entonces, levanta la mano, no lo hagas sola, te abrazo desde acá y creo que es mirar con vida y esperanza. Y acuérdate de la frase, no le añadas sufrimiento al dolor. Cuando yo me calvié, que fue una parte muy difícil del proceso, o sea, mi cabello era hasta la cintura, después me lo corto hasta acá, ahora era calva, yo me miraba al espejo y yo parecía una Wakanda, o sea, así toda. Pero yo le decía a mi mamá, yo lo pude haber hecho en mi cuarto, en el baño sola, en una peluquería sola llorando, pero yo quise hacer algo distinto, invité a muchas amigas, hicimos una tarde, escribí una carta y lo hicimos y dije, no va a ser un momento triste, sino va a ser un momento donde hace parte del proceso de mi sanidad. Si yo le añado sufrimiento, lo hubiera hecho de otra forma, pero todo en mi mente era, no le voy a añadir sufrimiento al dolor. Entonces, en lo que estés pasando, procura eso, no añadirle sufrimiento al dolor. Ya hay mucho dolor emocional y físico, ya hay con un diagnóstico así. Pero ahora es pensar, no le quiero añadir sufrimiento al dolor, de que te alimentas, de quién te rodeas, qué estás pensando. Mira las cosas pequeñas con gratitud, el poder comer un día, el poder caminar, para mí era grandioso porque a veces no podía caminar porque me dolían mucho las piernas, o no poder comer. Entonces empieza a ver cosas pequeñas desde gratitud, muy pequeñas. Es muy loco ver con gratitud un momento así, es muy loco. Pero mi frase es, no le añadas sufrimiento al dolor, rodéate y pues sé que hay que caminar en esperanza. Sé obediente a lo que te digan también los médicos, caminando en esperanza, pero confiando en que tenemos un Dios que escribe nuevas historias. Y conmigo lo hizo. André, muchas gracias. De verdad que no tengo cómo agradecerte este tiempo que hayas venido a compartirnos tu historia, esa parte de tu vida, a enseñarnos muchas cosas de verdad, a mostrarnos una vida con propósito. Muchas gracias por esa valentía. Y bueno, también quiero que sepan que aquí está la mamá, la está acompañando. Sí. Y yo les decía antes, claro, mi admiración total por la fortaleza que has tenido y la fe que has tenido para enfrentar tu enfermedad y tu recuperación, pero también la fe con la que la mamá la ha acompañado. Señora Rubiela, de verdad mi admiración total. Gracias. Por eso, porque como mamá, me pienso en eso y se me pone el corazón chiquitico. Necesita uno tener mucha fortaleza, mucha fe en Dios para acompañar a su hija en ese proceso. Así es. Así que de verdad mi admiración. Dios hace todo. Yo sí es la más valiente, la verdad, más que yo. Uf. Tan lindo. Bueno, importante es a vivir en esa fe constante. Sí, bueno, sigo un día a la vez, porque aunque yo sé que estoy sana, pero yo sigo en chequeos, sigo en cosas, ahorita sigo en muchos exámenes porque a mí me ven una cosa pequeña y es como,
pero pues no, sigo confiando en su sanidad, en su voluntad, en la soberanía. A veces da miedo cosas, lucho todavía mucho con el miedo, pero sé que Dios ha sanado y como digo yo, me ha sanado de adentro hacia afuera. Entonces, Clau, también muchas gracias, gracias por esa invitación tan especial y bueno, espero que este sea un tiempo de traer vida y esperanza y de hablar de la vida que Él da. Que así sea. Bueno, muchas gracias a todas por estar viendo este episodio especial. De verdad, compártanlo. Seguro le va a llegar a alguna mujer que en este momento necesita escuchar de la historia de Andrea para poder saber que hay fe, que hay esperanza, que el Señor está obrando, aunque a veces uno no lo pueda ver. Y súper importante, también me quedó, no le añadamos sufrimiento al dolor. Entonces, compartámoslo, démosle like. Y recuerden que en Mujer 360 en Spotify o en YouTube pueden ver este episodio. Además me pueden seguir en Mujer 3.60 en Instagram. Andre también tiene Instagram. ¿Cuál es, Andre, el tuyo? Mío es Ann Pasmore, de Andrea Pastrán Moreno. Ok. Y bueno, ahí yo soy toda poética, entonces yo ahí monto cosas, historias, pero pues claro, y lo que alguna pueda necesitar y yo pueda estar ahí para escucharte y ayudarte, no dudes en escribir. Entonces síganla también. Estamos cualquier comentario, cualquier cosa, escriban que vamos a estar pendientes. Un abrazo a todas.